Bienvenidos una semana más a Sector.3. Cada año, el 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es solo un día en el que se visibiliza el impacto de la violencia de género en toda la sociedad, pero a lo largo de los otros 364 días del año son millones las mujeres y niñas que sufren violencia por razón de su género. En España, solo entre el año 2003 y noviembre de 2016 fueron asesinadas 854 mujeres, pero podemos contar por miles las que viven un auténtico infierno a diario y que constituyen hoy uno de los colectivos sociales más vulnerables. Sobre violencia de género y sobre sus víctimas hablamos hoy aquí en Sector.3. Comenzamos. Estamos con Silvia Lázaro, directora de Comunicación Interna, Compromiso y Diversidad de Ferrovial, y con Nuria Mas, directora de Empleo de Fundación Integra. Bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. La violencia de género es una de las lacras más terribles que padece nuestra sociedad. En Fundación Integra dedican una parte importante de sus esfuerzos a aquellas mujeres víctimas de violencia de género que necesitan salir de ese círculo de terror y normalizar su vida. Y la primera medida para normalizar su vida es encontrar un trabajo. Solo en el año 2016 en Fundación Integra han atendido a 470 mujeres víctimas de violencia y han conseguido para ellas 400 empleos. Nuria, ¿qué papel representa el empleo en la inserción de estas mujeres? Bueno, sin duda el empleo es la llave que les permite dejar atrás su pasado de violencia, romper con el pasado, dejar atrás el maltratador y empezar una nueva vida. De hecho, 8 de cada 10 mujeres cree que un puesto de trabajo es la solución para salir adelante y recuperar su vida. Fundación Integra colabora con más de 40 de las 91 empresas que forman parte de la red de empresas por una sociedad libre de violencia de género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ferrovial precisamente forma parte de esta red y solo en el año 2016 han contratado a 12 mujeres víctimas de maltrato. Silvia, ¿qué perfiles laborales suelen tener estas mujeres? Bueno, yo creo que se ha hablado en muchas ocasiones que no responde a un perfil vinculado a un determinado nivel socioeconómico o cultural, aunque en algunos casos sí que puede ser así. Y la ventaja en nuestro caso como una gran compañía que somos, como es Ferrovial, es que puede ofrecer muchas posibilidades de muy diferente tipo, en muchos diferentes puestos, ¿no? Pues Ferrovial gestiona infraestructuras en todo el mundo, en España particularmente, con grandes contratos en el mundo de los servicios, con lo cual puede ofrecer posiciones pues que van desde limpieza, jardinería, mantenimiento, servicio de a bordo. O sea, yo creo que la ventaja es poder ofrecer distintas oportunidades laborales acorde también a las necesidades que tenga cada mujer o cada persona que necesite un empleo. Fundación Integra se crea en el año 2001 con el principal objetivo de buscar un empleo normalizado para aquellas personas en riesgo de exclusión social, también para personas con discapacidad. La Fundación sirve de nexo entre las entidades sociales y las empresas y desde su nacimiento ha atendido a más de 3.000 mujeres víctimas de violencia de género, a las que han ayudado a acceder a 3.000 puestos de trabajo. Nuria, ¿cómo llegan las mujeres hasta Fundación Integra? Bueno, las mujeres nos llegan derivadas de servicios sociales, casas de acogida y otras entidades sociales con las que colaboramos, y ellos hacen la parte asistencial, las atienden a nivel asistencial en esa primera fase de violencia para dejar atrás, o sea, poder dejar la casa, poder salir del círculo familiar, y cuando estas personas están en el momento apropiado para poder empezar a trabajar es cuando nos las derivan. Porque efectivamente hay mujeres que aun estando en necesidad de encontrar un trabajo, su situación personal no les permite incorporarse en el mercado laboral. Entonces, esto lo hemos de valorar muy bien y trabajar en red con los trabajadores sociales de los servicios sociales y casas de acogida. Y entonces, bueno, pues cuando están en este momento idóneo es cuando se nos derivan, y nosotros a partir de ahí trabajamos con ellas, las acompañamos, les ofrecemos la posibilidad de recibir un acompañamiento a través de coaching, mentoring, participan en una escuela de fortalecimiento
que tenemos con la colaboración de diferentes empresas, entre ellas Ferrovial, que participan voluntarios corporativos para empoderar a estas mujeres y mejorar su empleabilidad. Sí, hablaremos de ello, Nuria, pero más adelante, o sea, hasta que lleguemos a ese punto, en ese primer proceso, es decir... ¿Cómo nos llegan? Cuando llegan estas mujeres, entiendo que tienen, digamos, entre comillas, solucionada la parte vital de tener un sitio donde vivir, bien estén solas o con sus hijos. Sí, lo tienen solucionado al menos temporalmente. Sí. Y entonces estas personas lo que sí que nos llegan a una situación que normalmente pues con una falta de autoestima enorme, vienen muy desinfladas, muy con poca, o sea, con desconocimiento de sus propias capacidades, de su propio potencial, no saben realmente de lo que son capaces de hacer porque nunca se les ha valorado y siempre lo que han escuchado en su casa con el maltratador es que no sirven para nada, no son capaces de hacer nada si no es con la dependencia o bajo la dependencia del agresor. Entonces, ellas realmente no creen o no son conocedoras de hasta dónde pueden llegar y de sus fortalezas. Y entonces lo que hacemos nosotros es un poco enfrentarlas con ellas mismas, con su realidad y aflorar todas esas capacidades y ponerlas en valor en el empleo, en la sociedad, en una empresa, porque realmente son muchísimo más fuertes de lo que ellas piensan, y cuando son capaces de reconocer su fortaleza es cuando empiezan a rendir y empiezan a poner en valor toda esa capacidad. Claro, porque y siempre se ha comentado, ¿no? Y un poco Silvia también aludía a ello antes, ¿no? Esto puede pasar en cualquier estatus de la sociedad. En cualquier estatus social. Pero... Realmente tanto afecta a personas que no han recibido una educación o no vienen de un entorno desestructurado, como personas cualificadas, con carreras, licenciadas y que no tienen por qué venir de un entorno humilde, para nada, no tiene nada claro, que ver. No un entorno humilde, pero a veces sí un entorno que está alejado del mercado laboral, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Efectivamente, lo que sucede normalmente en un entorno de violencia es que el agresor lo que hace es desvincularlas del mundo laboral y también de sus círculos sociales y familiares. O sea, un poco aíslan a estas mujeres, y entonces estas mujeres realmente les es muy difícil salir adelante porque se encuentran solas, sin herramientas, sin armas para poder salir adelante, y al final acaban creyendo que no es posible salir adelante hasta que no reciben ayuda por parte de los servicios sociales y entidades especializadas como Fundación Integra para darles esa mano para decir es posible, tú puedes, tú vales, y lo que necesitamos es una oportunidad de trabajo que te haga poner en valor todo lo que vales, ¿no? Todo tu valía. Hasta ese momento no son conscientes. Sector.3 con Laura Prieto. La colaboración entre Fundación Integra y Ferrovial se inicia en el año 2002, que es el año en que la compañía se incorpora al patronato de la Fundación para ayudar a ese proyecto de integración social y laboral de las personas en exclusión o en especial vulnerabilidad. Han transcurrido, por lo tanto, 14 años, Silvia, desde este matrimonio, ¿no? entre las dos entidades. ¿Cómo funciona y cómo ha evolucionado? Y más concretamente, ¿cómo ha evolucionado en este aspecto que estamos tratando hoy? Sí, la verdad es que yo creo que la relación es muy fructífera desde el primer momento con la Fundación. Con otras fundaciones también que trabajamos y otras organizaciones, hay un aspecto que es crítico, y es que se entienda bien las necesidades de las empresas, porque necesitan conocer cuál es la necesidad que tiene el negocio, las áreas que actuamos un poco de enlace con nuestro negocio para facilitar esa mano de obra. Necesitamos entender muy bien qué es lo que necesita el negocio, y en esto Fundación Integra lo ha hecho muy bien, porque yo creo que hace ese enlace entre personas que tienen especial dificultad para encontrar un empleo, analizan la necesidad que tiene la compañía y nos proponen perfiles que cuando se incorporan a su puesto de trabajo son igual que cualquier otro trabajador. Y eso es yo creo que el factor de éxito, porque cuando un encargado nuestro o un jefe de servicio incorpora a personas también en colaboración con la Fundación,
que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar más, en sensibilizarles la relevancia que eso tiene, el mejor resultado es cuando esta persona es como cualquier otro compañero. O sea, no se cuenta que es una persona que viene de X entorno, a no ser que el propio empleado o la propia empleada lo quisiera manifestar, ¿no? Entonces, eso ha sido una relación, yo creo, muy fructífera, porque nos resuelven una necesidad que es de negocio, y además, como afortunadamente la sociedad cada vez está más sensibilizada y por tanto nuestros empleados, o sea, los propios ciudadanos, hace que empleados que tienen esa responsabilidad en la contratación de personas pues sientan una satisfacción mayor en el desempeño de su puesto, porque pueden contribuir a ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Además de conseguir los resultados de su negocio. Precisamente antes mencionabas, Nuria, esa escuela de fortalecimiento que se crea en el año 2011. Yo creo que un hito, ¿no?, en vuestro camino. Pero antes de llegar a esa escuela, vosotros diseñáis unos itinerarios de integración. Exactamente cómo funcionan esos itinerarios. Efectivamente, cada mujer que llega, cada persona que nos llega, nosotros valoramos, hacemos una evaluación social, un pequeño diagnóstico de cómo se encuentra esta persona, cuál es su entorno, sus circunstancias, qué apoyos tiene, qué prestaciones tiene, o sea, qué ayudas tiene para salir adelante, y en función de ello pues definimos un poco qué acciones a seguir en ese proceso de búsqueda de empleo. Hay algunas personas que vienen más preparadas y podemos en poco tiempo ya empezar a derivarlas a empresas para participar en procesos de selección. En otros casos, pues necesitamos un tiempo de trabajar con ellas, acompañarlas, facilitarles ese proceso de coaching. Por supuesto, todas participan en la escuela de fortalecimiento porque es una ayuda extra para poder realmente incorporarse en el mercado laboral con garantías de éxito, ¿no? Lo que comentaba Silvia es garantizar que la persona se adapta plenamente al puesto, se incorpora y como una persona más en la plantilla, en los equipos, y bueno, yo creo que la clave es conseguir que esa persona pues desempeñe su puesto de trabajo como cualquier otra, ¿no? Sí, y entonces para ello es fundamental el contar con voluntarios corporativos de empresas, en este caso como Ferrovial, que ponen al servicio de la escuela y al servicio de estas mujeres pues toda su experiencia y todo que bueno, pues efectivamente ellas también lo valoran mucho, porque no tendrían otra oportunidad de acceder a esa formación, ¿no?, y a ese acompañamiento. Sí, además, fruto de esa colaboración, a veces han surgido, recordaba ahora, cuando planteamos, si recuerdas, una jornada de voluntariado con nuestros técnicos de selección, aunque también se apuntaron otros mandos, en un momento donde lo que a lo mejor se estaba necesitando es que se pudieran exponer al momento de entrevista, porque es verdad que en España se ha vivido una situación de empleo complicada, aún la estamos viviendo, y a veces no es fácil que te puedan llamar para tener solo la oportunidad de entrevistarte. Entonces hicimos una jornada donde participaron bastantes técnicos, creo recordar que cerca de 100 técnicos nuestros de selección y jefes, donde pudieron simular una entrevista de trabajo y luego dar un feedback a esas personas para ayudarles, decir, oye, pues mira, en otra ocasión que tengas esta entrevista, pues a lo mejor este es el área de mejora, y creo que fue muy bien valorada porque les vas exponiendo también al mercado laboral, ¿no? Y para nosotros, para la propia compañía, recuerdo que todos nuestros técnicos nos dijeron que había sido una experiencia también extraordinaria, porque en este caso no solo se trabajó con mujeres víctimas de violencia de género, sino con otros colectivos de exclusión, que el mero hecho de poder entrevistar fue un aprendizaje para nuestros técnicos, ¿no? Cómo afrontar esa entrevista. Precisamente Fundación Integra recibió en el año 2014 uno de los premios Telva de Solidaridad por ese proyecto Violencia de Género, el trabajo es la salida. Yo, si os parece bien, quiero que escuchemos el testimonio de una de las personas, de una de las mujeres que ha participado en estos programas. Esta es la mujer que soy hoy, pero no siempre he sido así de fuerte. Mi historia es una historia de sufrimiento, de mentiras y de muchísimas lágrimas. Me enamoré muy joven del que se convirtió en mi marido, el padre de mis hijos y mi peor pesadilla. Al principio todo era perfecto, él se desvivía por hacerme feliz, era muy atento con todo, cuidaba de mí, yo era su princesa, pero pronto todo aquello cambió. Empezó a prohibirme hacer las cosas normales que hace cualquier mujer, salir de compras, maquillarse, pero lo peor de todo, empezó a aislarme de mi familia. Él me tenía dominada, pero yo no sabía verlo.
Cuando me quedé embarazada todo empeoró y empezaron los peores años de mi vida. Años de palizas, de desprecios, de insultos, de miedo constante cada vez que oía la puerta, de sufrir por mis hijos que lo veían todo, también de dependencia absoluta porque yo le perdonaba una y otra vez. Pero él se empeñaba en quitarme todo lo que tenía, mi dinero, mi integridad, mi autoestima, porque para él yo no valía ni como mujer ni como persona. Y lo peor es que yo llegué a creérmelo. Llegó la última paliza, me desvió el tabique nasal, tuve la cara morada durante 15 días y sus últimas palabras fueron: si no eres mía, no serás de nadie. Virginia, tu fin es el cementerio. Ese día temí por mi vida, pero sobre todo por la de mis hijos. Y dije, hasta aquí. Necesitaba un trabajo para poder sacar adelante a mis hijos, pero estaba muy perdida, no sabía cómo empezar, ni siquiera sabía si podía, porque yo no me veía capaz, estaba insegura y no creía en mí. Pero allí sí creían en mí. Y por primera vez en mucho tiempo alguien me abría una puerta y me daba confianza y la oportunidad de demostrar todo lo que yo valía profesional y personalmente. Porque a mí mi trabajo me hizo volver a ser Virginia. Seguid dándolas, por favor, porque de verdad que nos estáis devolviendo la vida. Un testimonio que tristemente no resulta muy familiar, porque suele ser la narración de muchas mujeres que de pronto se ven en una situación que uno no se puede creer, porque, en fin, no hay quien se pueda creer eso y de la que tampoco se sale fácilmente. Virginia ha mencionado, por ejemplo, a sus hijos, que es una realidad desde luego incuestionable que a veces se deja de lado. Nos centramos en la propia mujer y a veces no ponemos la vista en que también hay unos hijos que siempre son testigos directos de toda esa violencia. Y precisamente este año la campaña la habéis centrado en ese aspecto, ¿no? Con el lema: ante la violencia de género tú puedes mirar a otro lado, ella no. Es una manera, ¿no?, de visibilizar a los hijos. ¿Cómo se ha desarrollado esa campaña? Bueno, esa campaña surge, la verdad, que a raíz también de un cambio legislativo que hay en agosto de 2015, en el que se incluyen a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, también se les reconoce la condición de víctimas, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido darle un enfoque diferente, centrando pues efectivamente el foco más en los hijos, porque bueno, pues estas personas es el futuro de la sociedad. O sea, lo que ven, lo que viven, lo que respiran en un ambiente familiar es clave para su crecimiento y para su educación y cómo se desarrollarán, ¿no? Muchas veces se dice de hijos maltratadores, de padres maltratadores, sí, hijos maltratadores, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una responsabilidad de todos, de la sociedad, que tenemos que ayudarles a que esta situación que les ha tocado, que les ha venido, que no han buscado, pues ayudarles a salir adelante, ¿no? A romper con ello. Claro, Silvia, tú mencionabas antes también un poco la sensibilización que se hace, porque desde los medios de comunicación podemos hacer sensibilización, las entidades, hacéis las campañas también con ello, pero luego cada uno de nosotros como ciudadano podemos aportar nuestro granito de arena y desde la empresa parece que también, ¿no? Uno puede aportar ese para en el marco, en definitiva, las empresas somos personas las que estamos allí trabajando, ¿no? Claramente. ¿Qué hace Ferrovial? Sí, además, mira, esto sí que se enmarca dentro de los acuerdos que se firmaron con el Ministerio, la red de empresas que nos hemos adherido cada vez, yo creo, en más compañías, hay un compromiso muy alto que busca no solo la inserción, que es de lo que veníamos hablando, sino de la sensibilización. Y la sensibilización es doble. En nuestro caso, porque nosotros llevamos servicios de cara al ciudadano, entonces hemos trabajado este año, el 25 de noviembre, igual que el año pasado, en diferentes contratos, como el de servicio de a bordo o contratos de limpieza urbana, donde nuestros empleados están expuestos al público. Se ha aportado la chapa de la campaña con el 016, porque es fundamental difundir para que aflore. Hoy solo vemos esa punta del iceberg y nos lo trasladan así luego todas las cifras. Entonces, ahí hay una sensibilización a los ciudadanos. Nosotros en España tenemos 35.000 empleados. Si ellos están sensibilizados y pueden portar además estas chapas ese día o incluso recibir un folleto que enviamos un manifiesto, con que lo cuenten a 5 más, ya está sensibilizando a 175.000 personas, ¿no? Entonces, de cara a la responsabilidad en la sociedad es fundamental. Y luego también internamente, ¿no? Porque en nuestro caso también tenemos esa responsabilidad con nuestros empleados.
estoy convencida que esas situaciones se están dando, y a veces dentro del entorno de trabajo, si no afloran en el entorno más cercano, en el entorno de trabajo aún menos. Entonces sí que nos preocupa mucho si hay personas, mujeres que están viviendo esa situación, que sepan que lo pueden contar en Ferrovial, que además hay una serie de ayudas. Nosotros tenemos un plan de igualdad acordado con las principales federaciones sindicales, donde además de todo lo que recoge la ley, se ofrecen medidas que pueden ayudarles a salir de esa situación tan difícil, ¿no? Entonces, hay una doble sensibilización, tanto externa, como te comentaba, como, por supuesto, la interna. A nivel interno. Quiero aprovechar para indicar a nuestros oyentes pues dónde se puede obtener más información sobre vosotros y sobre vuestros proyectos. En la web de Fundación Integra es www.fundacionintegra.org, la de Ferrovial, www.ferrovial.com, y recuerdo también el Twitter del programa @sector3rne3 con número. Nuria, Fundación Integra se dedica también a otros colectivos en riesgo de exclusión y a personas con discapacidad, como comentaba al principio. No sé si han llegado hasta vosotros mujeres que tengan esa doble condición de víctimas de violencia de género y además que padezcan alguna discapacidad, o bien porque ya existiera de antes, o bien porque a veces en esos maltratos físicos pues supongo que se pueden producir esas discapacidades sobrevenidas, ¿no?, por esa cuestión. Desgraciadamente sí que se dan algunos casos, no es la mayoría, pero sí que nos llegan personas, nos llegan mujeres que a raíz de alguna paliza, alguna agresión, les ha quedado la secuela de tener una discapacidad. Y en ese caso, pues nosotros precisamente este año también hemos firmado un convenio con la Fundación 11 Inserta para ayudar a estas mujeres y para unir fuerzas y sumar todos los esfuerzos para poder darles y encontrarles una oportunidad de trabajo a estas mujeres, ¿no? Pero efectivamente sí que se da el caso. Que ya es doblemente difícil, ¿no? Que ya es doblemente difícil, o sea, porque es que estas secuelas, por un lado hay la secuela emocional, que es común para todas las mujeres que sufren violencia de género. Luego las secuelas físicas, en algunos casos, pues sí que se restablecen, pero en algunos casos depende del nivel de agresión que haya sufrido esta persona, pues eso permanece de por vida. Claro, muchas veces hablamos de los fallecimientos, claro, porque es la noticia, ¿no? Última, desgraciadamente, pero hay que ver también, ¿no?, quién se queda por el camino. Sí, además, yo creo que cuando hablas de sensibilización, afortunadamente ya se alzan las voces, ¿no?, de esos vecinos, esos señores o señoras que van por la calle y pueden ver un episodio de violencia. O sea, yo creo que cada vez más la comunidad empieza a denunciar, ¿no?, porque es fundamental, ¿no?, que el entorno también de quien está viviendo el maltrato pues no calle, sino que ayude, ¿no?, y que alce la voz. De ahí tan relevante yo creo que son las campañas de muchas organizaciones con los ciudadanos, ¿no?, para sensibilizar, y lo que están haciendo la administración pública, desde luego. También. Ferrovial, entre vuestras iniciativas, Silvia, también habéis puesto en marcha lo que llamáis la Escuela de Oficios, ¿no? Sí. Y bueno, en esta edición 2016 creo que se han atendido precisamente a 15 mujeres en esa situación vulnerable. Cuéntanos un poco cómo funciona esta Escuela de Oficios. Las escuelas de oficios, como te decía antes, por nuestro tipo, o sea, siempre tenemos que tener muy presente a lo que se dedica nuestra compañía y cómo es el servicio que tenemos que prestar, que nos han adjudicado, ¿no? Entonces, pensábamos que podríamos tener un objetivo doble, creando unas escuelas donde poder formar a futuros personas para ser empleados. Aquí ya sí, una formación técnica, digamos, sí, en vinculada ese sentido. al trabajo a desempeñar, que puede ser desde un tema más vinculado, como te decía, a limpieza, a un tema de mantenimiento en las calles, de recogida de residuos, dependiendo del tipo de actividad que tengamos. Y ahí sí que es una formación técnica que les ayuda para ya tener nuevas habilidades, nuevos conocimientos, y a nosotros también, porque de alguna manera te permite formar a quienes pueden ser los
contratados del futuro, ¿no? Y en nuestro caso, además, nos permite cubrir bajas que también se producen, o sea, nos permite tener una cantera preparada a la vez que cumplir nuestros compromisos sociales, ¿no? Otro proyecto de Fundación Integra, Nuria, Emprendiendo un Nuevo Futuro, que por cierto mereció también una distinción, un galardón, ¿no?, a principios de 2016. Efectivamente, Emprendiendo un Nuevo Futuro ha sido un proyecto que hemos realizado para mujeres víctimas de violencia para buscarles esa oportunidad de salir adelante, de recuperar su vida a través del empleo. Y bueno, pues efectivamente hemos realizado varios proyectos con diferentes empresas que han querido apoyar, pues desde Mutua Madrileña, ING, Repsol, Roviralta, Bankia, Mary Kay. Hemos hecho 9 proyectos este año para atender a 191 mujeres. También me olvidaba también de La Caixa, Orange. Estamos trabajando con todas ellas para realmente reenfocar su vida y recuperar esas riendas, ¿no?, que en un momento dado las han perdido y que ahora vuelven a recuperar ese protagonismo. ¿Se hace un seguimiento posterior? O sea, ¿las mujeres vuelven a tener o siguen teniendo el contacto con vosotros? Sí que es verdad que claro, no podemos seguir en contacto durante toda la vida de estas mujeres, pero sí que sobre todo el primer año, o sea, nosotros tenemos contacto con todas ellas hasta que realmente consiguen una estabilidad laboral. A partir de ahí, o sea, el objetivo, la misión de la Fundación es conseguir que estas personas, al recuperar su vida, sea de una manera estable. Entonces, porque efectivamente, pues ahora el mercado laboral en muchos casos no permite, no se consigue un contrato indefinido desde el principio, con lo cual se van concatenando varios contratos temporales hasta que esta persona consigue la estabilidad. Nosotros acompañamos a esas mujeres durante todo este tiempo y cuando ya consiguen esta estabilidad, luego posteriormente hacemos un seguimiento anual para confirmar que todo sigue bien, que todo está, que todo sigue su curso, ¿no? Y que realmente se ha conseguido el objetivo, que es integrarse en la sociedad como una persona más, ¿no? Y ha recuperado ya su vida. En el caso, y sobre todo hacerles saber que en el caso de que por cualquier circunstancia haya habido una recaída, una vuelta atrás en algún sentido, tanto personalmente como a nivel laboral, estamos nosotros para volver a ayudarles y volver a empezar, ¿no? ¿Se ha dado ese caso, Silvia, en alguna circunstancia, en alguna ocasión? Bueno, yo creo que lo comentaba ahora Nuria, es verdad que en muchos casos concatenan algún contrato temporal que durante un periodo de tiempo a lo mejor dejan de estar en activo, pero sí, esto pasa igual que como con cualquier otro empleado, ¿no? Si la persona ha funcionado y trabaja bien, es una persona a la que se la va a seguir llamando y desde luego si hay una oportunidad de una contratación fija, una contratación que mejore sus condiciones, se ofrece. Y así ha sido. Cuando nosotros revisamos algunas de las contrataciones, sobre todo en periodos vacacionales, sí que vemos que son recurrentes y en muchos casos es una persona que ya se incorpora luego a la organización. Nosotros le damos mucha normalidad, o sea, ese seguimiento lo dejamos en manos de la Fundación Integra, que son ellos los que nos van trasladando si hubiese algún problema, porque nos parece que lo que tenemos que hacer es gestionar a estas personas pues como a cualquier otra persona más, o sea, es un empleado donde sí que hay un seguimiento, pero que no lo hace la empresa, sino lo hace la Fundación. Pues hemos abordado hoy el tema de la violencia de género y también de la importancia del empleo para la reinserción social y laboral de las mujeres víctimas de esta terrible lacra social. Lo hemos hecho con nuestras invitadas hoy, Silvia Lázaro, directora de Comunicación Interna, Compromiso y Diversidad de Ferrovial, y con Nuria Mas, directora de Empleo de Fundación Integra. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros y con nuestros oyentes. Y aquí tenéis vuestra casa en Radio Nacional de España, en La Pública. Hasta siempre.